Hablemos claro con el doctor Víctor Sánchez Villagra. Él es abogado, fue presidente del Partido Revolucionario Progresista en 2 ocasiones y también fue candidato a vicepresidente de la República. Hombre de larga trayectoria política y analista sistemático de temas internacionales. Hoy, Víctor, me gustaría que abordemos cómo está el mundo de hoy, qué es lo más relevante. Y un tema demasiado trascendente Ujú. es el que guarda relación con la guerra de Irán y Estados Unidos. La enorme equivocación de Trump, que creyó que la guerra con Irán iba a tardar 2 o 3 días. Sí, Y ya van varios meses y parece ser que el gran ganancioso en esta disputa internacional fue Irán, ujú, que soportó en realidad la pérdida extraordinaria de la muerte de la Ayatollah cierto. en un capítulo muy especial. Pero la resistencia no se hizo esperar. Y la resistencia de Irán fue tan fuerte que llegó a cerrar el Golfo Pérsico, y con eso tambaleó la economía mundial, al extremo de que nosotros acá, yo antes de ayer cargué a 11.500 guaraníes dentro de el podio en Neuland. Es el precio de oro de un litro de gasolina. Sí. Y en el mundo se da esa situación porque tenemos que decir con ¿A cuánto estaba, por ejemplo, antes de la guerra? está 9.000, 9.000 reales, o sea, 8.800, 9.000. En Neuland, en Noila. acá estaba Y ahí 7.000 subió pico. 2.000 guaraníes, 11.500 por bolímetro es una barbaridad. claro, 20% más o Sí, menos. y acá, con el robo escandaloso que se da en los lugares de expendio de gasolina. Mm. Por ejemplo, el Petropar, que está sobre la calle Perón, casi Itarramada. Yo cargué un bidón de 60 litros y me cargaron 68 litros y medio. O sea, Tengo la prueba. se achicó un chiquitito el combustible. Bueno, Pero retomando, Víctor, el sí, tema en serio, me gustaría que busquemos un poco una explicación cuando Donald Trump anuncia el ataque a Irán. Bien al inicio, le consulta al Pentágono y hay un informe clarísimo del Pentágono desaconsejando esa guerra, alertando sobre la escasa cantidad, o sea, había proyectiles, pero ellos le alertaban a Trump que no existía proyectiles en cantidad suficiente para una guerra de larga duración. ¿Por qué se llevó porque adelante en es esa condición? sencillo, porque Trump es loco. Es Puedo decir que fue un acto de locura. no, un acto de locura. Todos los actos que hizo Trump son actos de locura. Ujú, La situación que se dio con él ujú. cuando en una isla violaron mujeres, El caso eso está comprobado, la CIA sacó a luz, Ujú. y eso te da la pauta del grado de locura, el atropello que hizo en Venezuela, cuando le llevaron a Maduro, el hecho de la muerte del Ayatolá en Teherán, son situaciones que normalmente no se dan ni pueden darse. Solamente un loco puede realizar actos de esa naturaleza. El otro día creo que volaron otra supuesta nave en Venezuela. Un- que según la versión oficial era de un narcotraficante, Bueno, eso es lo que dice. No se sabe, lo que dicen los pero norteamericanos. tampoco se sabe si existió. Vos sabés, Sí, Víctor, que hay gente que dice que es puro inteligencia artificial, eso que el bombardeo ese no existió, algunos dicen. Porque lo yo hasta ahora no entiendo es por qué le matan a alguien en su lancha. ¿Por qué no esperan que lleguen a la costa estadounidense
tienen tanta fuerza los Y tipos. por favor, Le cercan ahí, le pero, aprecian a todo a lo que reciben y a lo Roberto, que vos llevan. estás analizando desde el punto de vista no, Y claro, pero sería lo lógico. hay que analizar desde el punto de vista de un loco, Ujú, porque el derecho internacional se fue al diablo. ujú. No existe derecho internacional, Cierto. existe solamente el derecho de la fuerza. Y no solamente eso, sino vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Mira, ahora, está queriendo invadir Cuba. Claro. Esta se interpuso en las elecciones de Honduras. Tardaron 3 meses los resultados porque estaba ganando el de la oposición y tuvieron que con plata y con artificios hacer que gane el candidato de los Estados Unidos. Eso mismo están haciendo ahora con Colombia. Eso están haciendo en Perú. Imagínate unas elecciones que se realizaron hace 4 meses y Ujú. hoy todavía no se sabe el resultado. Eso es inadmisible. Con todas las imperfecciones que puede tener nuestra justicia electoral, que en el día hemos sabido el resultado de las elecciones, con todas las imperfecciones que pudieron haber habido. Ujú. Entonces, eso te da la pauta de que se puede. Y la injerencia norteamericana en las cuestiones internas de los países son una barbaridad. Yo creo que hoy, si yo fuese parte integrante de un gobierno, lo primero que haría es hacer de que el Paraguay se retire en las Naciones Unidas de la OEA. No sirve para nada. ¿Qué es lo que hizo las Naciones Unidas? Nada. Entonces, la forma escandalosa en que se interviene en las cuestiones internas de los partidos, perdón, de los países, es una obra que siempre hicieron, Siempre hicieron. pero supieron hacer eh, un poco más, llamémosle inteligente. Ujú, Imagínate hoy la situación, parece que el mundo se cansó. ujú, 180 bases militares de los Estados Unidos en el exterior ujú. y las bases militares en los alrededores de Irán terminaron. ¿Por qué? Porque Irán se encargó de liquidar todo eso. Entonces, el resultado es una aplastante victoria de Irán, que es un imperio, el imperio persa. Eso no se puede dejar de reconocer que es un imperio de gente inteligente. Puedes no estar de acuerdo con ellos, pero es un imperio que sobrevivió a través de los siglos. Claro. Y hoy tenemos una retirada escandalosa de los Estados Unidos por las siguientes razones. Una, no tiene el recambio para continuar la guerra. Segunda, la, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, nos falta 5 meses para las elecciones internas de los Estados Unidos. Y la forma abrupta de la caída de Trump es una cosa que no puede pasar desapercibida. ¿Y a qué se debe eso? Primero, la guerra de Irán. Y segundo, dijiste al comienzo de este programa, Ujú, una gran verdad. Los grandes especialistas de la guerra de los Estados Unidos y exponentes de de las altas fuerzas militares desaconsejaron la guerra. claro. Y Trump hizo lo mismo. Entonces, hoy, si se realizan las elecciones en los Estados Unidos, Trump no tiene sino el 10-15% de los votos. Ujú, Y ante esa situación, internacionalmente está cayéndose en picada el imperio norteamericano, una de las razones por la que el dólar está bajando. En el mundo está bajando 10% y pico, acá ahora 20 y pico por ciento. Pero eso se debe al mal manejo económico del mundo por parte de los Estados Unidos, ujú. que siempre tuvo el privilegio de emitir moneda a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le dio la facultad de emitir moneda y los países de todo el mundo tenían que tener como respaldo de sus monedas nacionales al dólar. Y hoy se está virando, se está cambiando. El respaldo de, de los bancos centrales del mundo ya deja de ser el dólar, ya es el oro. Entonces, en México, acordate que hace 15 días México retiró todo el oro
que tenía los Estados Unidos. Ujú. Todo el oro. Y el BRIC está yendo adelante. El 50% de la población mundial está con el BRIC. Ujú. China tiene 1.450 millones de habitantes. India tiene 1.500 millones de habitantes. Brasil tiene 250 millones de habitantes. Rusia, 200. Y sumémosle a los otros países. Tienen casi más de la mitad de la población mundial, que hoy está incorporado con el BRIC como respuesta a la barbaridad que se hizo con el dólar. Entonces, eso duele. Y duele a los Estados Unidos que hoy por hoy, los Estados Unidos fuera de la industria armamentista no tienen una sola industria que valga la pena, a no ser la industria de los aviones, que en estos momentos China le está comprando creo que 500 Boeing. Ujú. Y entonces, pero fuera de eso no hay. Vos te vas a los Estados Unidos, la heladera es alemana, el coche es coreano. Ujú. Y mira, todo es las cuestiones que se usan en la casa. Todos son chinos y, o de otras, de otras latitudes. La industria norteamericana desapareció. Acá, ¿qué se trae de los Estados Unidos? Nosotros tuvimos el año pasado 5.500 millones de dólares que trajimos de China. En el año 2025 se importó sin tener relaciones diplomáticas con China 5.500 millones de dólares. ¿Y cómo entraron esos productos? ¿Cómo se supone que entraron? Y eso es legalmente, sin ningún tipo de problema. No, legal. Ah, No puede ser. no, no, no. El problema está en que nosotros no podemos venderle. No, ya sé. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de factores administrativos que tenés que cumplir. No se pueden cumplir porque no hay relaciones diplomáticas. Pero traer, no hay ningún problema. Yo tengo muchos amigos que traen cosas de China. No, ahora de hecho está poblado de ofertas chinas, sobre todo en automotores. No solamente de automóviles, está lleno de productos chinos. Anuncian que van a subir de precio el mes que viene y no sube. Bueno, No sube porque no hay venta. el tema pasa Pero también. eso es lo que es el Paraguay. Vamos a olvidarnos de Paraguay. ¿Sabes? Aquí es lo que yo le tengo miedo, Víctor. Le tengo un miedo terrible. A que en un mes se reinicie ¿La qué? la guerra. Primero vos me presentas un tipo loco, nada confiable. Y según muchos analistas militares, en este momento no hay suficiente, sobre todo proyectiles, para continuar. Pero la industria armamentística promete cubrir entre 4 y 6 semanas las necesidades. Fíjate que nomás en el comportamiento de Netanyahu, que de alguna manera es parecido a Donald Trump, ¿no? Viste que en un momento él declaró Son, la son, son, tregua, declaró la son, paz son amigos. y después volvían otra vez a atacar y ese tipo de cosas, ¿no? Es más, yo diría así de modo global, Estados Unidos llevó 19 guerras con esta fuera de Estados Unidos. En toditas perdió. Ah, no, es la primera vez que pierde. Ni Vietnam fue la única, ni fue la única la Irak. De todas partes salieron. Ni Afganistán. Ni Afganistán, salieron de Afganistán los. lo único que se fueron a hacer es Claro, estimular a los agricultores de Afganistán exacto. al opio, Sí, sí, con el deseo de que el opio vaya a Rusia y a Europa para que pueda fundirse la juventud de esos países. sí. Y no ocurrió eso. Fuera de toda lógica, el opio vino finalmente a los Estados Unidos y está fundiendo la juventud norteamericana. Lo que nos está definitivamente descartado nomás Víctor, es que haya de nuevo más guerra. Hay una actitud belicista muy peligrosa en Europa y en Estados Unidos. Yo creo que hay mucha gente partidaria de las guerras que yo en el caso europeo no entiendo. No, no, me es difícil entender por qué los tipos son indelicistas. Eh,
el colmo, la actitud anti, la rusofobia muy extendida en algunos países, como Alemania sobre todo, ¿verdad? Y se expresa En en Alemania, por una cuestión discursos belicistas histórica, muy fuertes. Roberto, Mm, acordate que en el mm, mejor momento de Alemania, entró en Alemania, entraron los norteamericanos, pero claro, entraron los rusos. sí, Y los rusos le liquidaron a Hitler. claro. Entonces, esa es una historia de la que ellos no se olvidan. Mm, Y por eso, rusofobia. sí, Pero hay que entender una cosa. La historia sabia y es la repetición de los acontecimientos que ya se dieron. Y vos que sos historiador sabes mejor. Rusia nunca perdió una guerra. ujú, Tiene esa virtud de que nunca perdió una guerra. ujú, Y los Estados Unidos jamás ganaron una guerra. ujú, Fuera de la Segunda Guerra Mundial, en donde intervino la Unión Soviética para liquidar la fuerza de Hitler. ujú. Y terminó ahí. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender. Yo comparto contigo en cuanto al riesgo que se tiene de que la guerra allá pueda volver. Y puede volver en cualquier momento por una razón sencilla. La, los Estados Unidos quedaron en estos momentos con la sangre en los ojos. Sí, Están disminuidos hasta psicológicamente. ujú, Y quieren revertir esa situación con una vuelta de las guerras o de la guerra, perdón, con el deseo de poder tener un éxito. ujú, Y lo que va a ocurrir es que cada vez va a ser peor, claro, porque la intervención rusa y China en Irán ujú, es tan fuerte que los misiles, los drones que los chinos le dan a Irán, que los rusos le dan a Irán, y hasta Corea del Norte. Entonces, y Corea fue teórico. Si los Estados Unidos lanza misiles nucleares contra Irán, desaparecen los Estados Unidos. mm, Y los coreanos son cumplidores de la palabra. Es un pueblo chico, pero con el mejor ejército militar del mundo y tiene la bomba atómica. Y cada día claro. se especializa para tener más y más y más misiles. Mm. Un mundo así medio loco, ¿no? Es una gente está loco, ¿no? En el tema de tener misiles, ¿verdad? Pero al margen de eso, ¿qué ganaría Trump si retoma la guerra? ¿Prestigio? ¿Vos creés que puede llegar a ganar las elecciones a final de año? No, ¿Ya está perdido? ya está perdido y si reinicia la guerra va a perder más grande todavía. ¿Y Porque va a detrás de tener, una derrota de Trump hay o no un juicio político? Porque se porque habla de un lo- eventual impeachment que le llaman. los Estados Unidos no soportan más. Y Mm, hay una fuerte corriente de hacerle un juicio político a para evitar justamente eso que vos estás diciendo, que continúe la guerra, ujú, o que se piense en continuar la guerra. claro. Y situaciones que se dan, que vemos, son claras. Una congresista demócrata hizo trizas de Trump en pleno parlamento. Trizas. Ujú, Y porque también Trump es un enloquecido porque los inmigrantes no estén más en los estados, no vayan más a los estados, no ujú, queden más los que ya quedaron. ujú, Y es lo que le dijo ahí la congresista esta, tu familia es inmigrante mm, cierto, y tu señora también. también. Mm, Entonces, no es Trump el más indicado para hacer un cuestionamiento de esa naturaleza. ujú, Y eso es una cuestión del sentido común, ¿no? Pero está generando una serie de circunstancias negativas en el accionar de los norteamericanos con relación a... ujú, Pero a mí eso no me interesa. So, mm. ¿sabes qué me perturba? Ajá, Me perturba que en América Latina haya gente todavía a favor de los Estados Unidos. Con todos estos acontecimientos que se dan, y acá en el Paraguay.
¿Quiénes, por ejemplo, están acá en... Acá, acá hay una fuerza militar, hay una base militar ya instalada en Ciudad del Este. Sí, Hay un se está, se acuerdo, está, se está construyendo. hay Sí, un acuerdo que se firmó de donde los Estados Unidos, correcto, estadounidenses no pueden ser procesados aunque cometiesen delitos acá en el Paraguay. correcto. Eso va contra la Constitución Nacional. Este Peña está haciendo cosas, pero espectacularmente malas para el país. Mm. Y lo peor es que hay gente que todavía están con él. Yo soy del criterio, desde luego, que las Naciones Unidas y la OEA no tienen razón de ser. Hoy, Claro. hoy no tienen razón de ser. Pero fuera de eso que decir, ¿dónde más hay pro yanquis? Digamos, en América. Hay muchos. Mm. Brasil está Bolsonaro, bien dividido, Bolsonaro en el Brasil. que Y tiene casi la mitad de los votos. lo peor es, Roberto, que los Estados Unidos tienen una injerencia directa. Sí. Si no hubiera sido por Lula, hubieran entrado ya ahí, pero con todo. Ujú. Pues Lula, con el quinto grado terminado. Yo creo que con la mexicana y Petro son los mejores presidentes por autoridad, por nacionalismo y por fortaleza. ¿Vos sabés, vos creés que Petro gana la elección de nuevo? Ahora, en la primera vuelta perdió medio mal, ¿verdad? ¿Cómo Eh, va a hacer una segunda vuelta? yo creo que va a revertir. Se puede revertir. Yo creo que va a revertir porque se dio situaciones totalmente anómalas Ujú, que fueron denunciadas y que van a ser remediadas, enmendadas para ujú. la segunda vuelta. O Y sea, se puede ganar esa se puede elección. ganar. Puede ganar Petro. Ya está Lula en Brasil. Lula y Sánchez Y en Nicaragua. ganó el Frente Amplio en Uruguay. Sánchez puede ganar en Perú. En el Uruguay perdió el frente. En el Uruguay está un derechoso, último derechoso. Y en Chile también. Son países que se perdieron, lastimosamente. Ujú, Pero para que... Ah, y la situación de Bolivia. ujú. Hace más de un mes, las protestas callejeras en contra de la intervención norteamericana. Y hablando de Bolivia, Esa protesta tiene mucho que ver con lo que una vez estuvimos hablando de lo de Evo, ¿verdad? sí mismo. Cosa que vi un material que le voy a pasar a Kevin para que nos edite dentro de esto, de una negra, no por negra, sino que para caracterizarla nomás. Ella explica inclusive la vestimenta usada por algunas parcialidades, ¿verdad? Porque son varias etnias, Varias etnias. varias etnias. Y una de ellas, cuando se prepara para la guerra, sus caciques usan un poncho parcialmente rojo, bien colorido, lindo poncho, ¿verdad? Y cuando eligen el que va a dirigir la guerra, ese usa el poncho rojo. Y están decidiendo por quién de ellos va a usar el poncho rojo. O sea, aparentemente lo que hay en Bolivia trasciende inclusive, porque ellos están rechazando todo lo que Occidente aportó a Bolivia, ¿sí? Y reivindican el cacicaje, una cosa rara. Sí. Yo le llamé a muchísima gente, después de hablar contigo de aquella vez, ahora, No, una vez por un explica un poco eso, Roberto, porque es interesante. muy interesante, ¿verdad? Lo que dice Evo Morales en determinado momento, eso explica a García Linera, El ¿sí? El vicepresidente, ex vicepresidente de el Evo. Evo, Dice, que es sociólogo e ese es intelectual. un intelectual de la gran siete. Y justamente Bruno me preguntó, ese, me quedé callado porque no yo, sino que lo que explicó Linera, ¿verdad? Él lo que explicaba era lo siguiente, dice que Evo dijo, basta ya de control occidental, 500 años de control occidental, y los pueblos originarios ahora tienen que autogobernarse. Y los pueblos originarios se manejan en base a los caciques, cacicazgo, ¿verdad? Cada etnia tiene su grupo de caciques, eligen un cacique principal y dentro de todo eso eligen el cacique, el gran cacique, que en este caso es Evo Morales. Y Evo Morales tiene en su cabeza de que él es el cacique de Bolivia Sí. y que
El cacique, bueno, se elige cada 4 años o cada 5 años, no hay constitución, no existe ese tipo de cosas. Es otra cultura totalmente. Y el cacique es cacique de por vida. Es asombroso lo que explica García Linera y asombroso lo que está ocurriendo también en Bolivia, que ¿no? no es sino fiel reflejo. La realidad de lo que dijo La, García. y la realidad es lo que había dicho. Y lo dijo acá en Paraguay, acá en el hotel, el Gran Hotel del Paraguay. Estuvo explicando eso meses antes nomás de ocurrir estos hechos. Rarísimo, ¿eh? Y es raro también que algunos, porque ahí están lo es lo que vos estás diciendo, no es solamente tipo pro-yanqui o anti-yanqui, es peor eso, es una verdadera guerra de civilizaciones. La civilización occidental y cristiana que nos dominó desde hace 500 años. Es más, nosotros nos estamos preparando para festejar la fundación de Asunción, que va a ser dentro de 10 años, 11, ¿no? En el 37. 37. Creado en 1537, en 2037, 500 años. Vamos a salir a las calles a festejar Viva Occidente, ¿verdad? Con la cruz y la espada vinieron a barrer con los pueblos originarios. Es conflictivo eso, Víctor. No el caso de Bolivia, el caso Pinto. Pero no solo de Bolivia, sale la hija de Ricardo, una mujer a la que yo le aprecio por muchos motivos, muy valiente, Mercedes, y exige que se le lleve luz a los indígenas, ¿verdad? Pues casi todos los paraguayos tenemos luz, acceso a la energía eléctrica, pero los indios no. Pues, ¿quién le metió en la cabeza a Mercedes que los indios quieren nuestra luz? No quieren nada de nuestra luz. Ellos tienen otra manera de vivir, otra manera de comer, de criar a sus hijos, He visto que estás escribiendo sobre la guerra del Chaco. sí, Y la verdad es que unos cortos que son estamos haciendo. cortos, pero muy interesantes. ¿Te gustó? No por ponerme bien contigo, pero son muy interesantes. Pero una cosa pintoresca de la guerra del Chaco. Sí, Se luchó porque los bolivianos, porque defendían su petróleo. Y sí, nosotros, porque creíamos que era nuestra tierra claro, y nuestro petróleo. exacto. En el año 2026. Nos percatamos que Bolivia no tiene petróleo, Claro, no hay petróleo. tiene gas, Gas pero de están petróleo. llevando de acá camiones y camiones. Yo que voy cada semana al Sí, Chaco, me encuentro con 20, 30 camiones que llevan combustible gas, a Bolivia, al combustible. combustible. Que hay mucho gas también. Dicen que en el No, Chaco, ese es un capítulo que vale la pena alguna eh, vez tocar, ¿no? tocar ahora mismo, si nos permite la audiencia, un segundo. Mm, El Paraguay tiene gas ujú. en Gabino Mendoza. Sí, Y esa explotación de gas estuvo a cargo de Prim, mm. un paraguayo de apellido Prim, Ah, mira vos. sí, y estuvo ya explotando el gas que sacaba de esa zona. Y a nivel medio, pero llevaba el gas a Bahía Negra, y Bahía Negra no consumía la Andes, la electricidad, consumía el gas paraguayo, Ah, mira vos. el gas paraguayo. Sí, sí, Y ocurre que, eh, por eso yo sigo siendo un nacionalista 100% y me pudre sí. los que están en otra cosa. Esta es una zona que fue, Chaco. no, dentro del Chaco, que fue declarada, este, ¿cómo se llama? Zona silvestre, Sí, sí. Una zona protegida. una O zona sea, no se puede habitar ni hacer explotación. nada. Bueno, y resulta que el gas estaba ahí al lado y ahora se amplió por un decreto la extensión de tierra y no se puede sacar más el gas por parte de los paraguayos. ¿Y la gerencia está dentro de eso? No, No, está fuera. está afuera. Es una calamidad. En vez de estimular al paraguayo Mm, para seguir explotando lo nuestro, claro. y le estamos creando nosotros problemas. Yo creo que el Chaco va a reformar el Paraguay dentro de poco. Está reformando, Ya está reformando. y mucha gente no se está. No se da cuenta la gente. La ruta bioceánica. Esa ruta bioceánica va a cambiar la cara de Paraguay. Hoy ya está Cambia la cambiando. función
Hoy ya está aquí. Hoy están vacíos los edificios, van a estar peor dentro de algunos años. Yo creo que como mínimo en el Chaco van a pasar a vivir cerca de 1 millón de paraguayos con mucha rapidez. No estás equivocado en tu No, apreciación. ¿eh? No estás equivocado. Todo el comercio. China pues es el mayor Claro. comprador de todos los artículos agrícolas y ganaderos del mundo. Claro, claro. Sí, Todo lo que se produce, China compra por China, son Japón, 1400 China, todo se va, todo eso India. India, todo van a estar abiertos. Entonces va por el Pacífico. Claro, Y los brasileros van a exportar por Puerto Murtiño y Claro. Carmelo Peralta por una razón Correcto. sencilla. Están ahorrando 2 meses Sí, que se serviría Claro. llevar por el Atlántico. exactamente. Y entonces acá Va a ser tienen mucho más rápido, mucho más barato. O sea, el Chaco está destinado a solucionar grandes un problemas del solo país. error. Y hay que admitir que esa fue la idea del general Lino César Oviedo. Sí, pero se Al llama al extremo que se llama, creo que hasta oficialmente, Ruta General Oviedo. se llama Ruta General Lino César Oviedo. Tenés Se toda la cometió nomás un gravísimo error. razón. Resulta que las mercaderías que van por camiones Sí, no llevan mucha cantidad correcto. porque el espacio es limitado. Mm. Tenía que haberse hecho al lado de la ruta una vía de ferrocarril. Pero me dicen que está reservado el espacio para eso. No sé. Y hay un proyecto de los brasileños donde el ferrocarril sale de nuestro puerto, del puerto de Paranaguá, que nos habían cedido los brasileños como Puerto Franco. Sale de ahí y se une en un momento con la vía oceánica y ya corre en paralelo hasta Chile. Eso sería lo ideal. Sería la idea. Sería la- Es más, Con los eso, el chinos Paraguay, pueden construirte eso, pero tres patas. que tienen una tecnología avanzadísima en trenes Pero, veloces. en términos groseros, en tres patadas. Sí, y puede haber, yo te diría, ferrocarril no solamente carguero, sino ferrocarril también de personas, Sí. para llevar personas. O sea, yo creo que el Chaco va a ser una solución, va a cambiar el Paraguay, la cara del Paraguay. Mucha gente no sabe, Roberto. Hoy, el Chaco paraguayo es uno de los grandes lugares donde se planta trigo, Sí, soja, claro, cebolla, sí, toda clase de horticultura. correcto. Y Es eh, una de las zonas más fértiles, la que está hacia el lado derecho, digamos, que del Paraguay, el plan- ¿no? Afectada por el Pantanal, que era eh, nuestro, todo el sí, Pantanal. la tierra chaqueña es muy fértil. Muy fértiles. Un cliente mío, Mm, un alemán, llegó a hacer examinar las tierras allá de Picada 500. Sí, Llegó a hacer examinar en la Universidad de Bonn, en ajá, Alemania. sí. Y le preguntaron allá de dónde eran esas tierras. Mm, Y le explicó él. Dijo, la fertilidad de estas tierras solo es superada por la fertilidad de las tierras que están al lado del Nilo. Del Nilo. El Nilo. Mira vos. De mira, una fertilidad asombrosa. Vos lo Sí, que no, plantás, Sale, es un problema del agua. claro. Que hoy ya se encontró la fórmula para resolver el problema. Yo mismo tengo abundante agua, hay agua rica en mi propiedad. ¿Cómo? Mm, Hay corrientes cada lluvia Sí, y pasan dejando huellas. sí. Y ahí mandé a hacer pozos artesianos de 15 metros. Claro, una parte de agua salada, digamos. No esa va. Sí. Y, Pero pero esa soy parte del Pantanal es de agua dulce, ¿o no? cuando- Es de agua dulce. agua dulce. Sí. Pero donde yo estoy, agua Vos estás del otro lado, está ¿verdad? cerca de Noina, a 70 kilómetros de Noina. Y uno de los pocos que en esa zona tiene rica agua. Ojos. Vos mandaste construir, me Mandé contaste que había con- un menonita que hacía eso. Sí. Que 15 agarraba metros tu vehículo y él eh, mismo perfora, perfora. tiene un generador ahí atrás y perfora que en una hora va a tener un pozo. Bueno, y es agua potable, Agua potable. Y rica agua. rica agua. Vos, Y abundante agua. vos bebés el agua esa. Sí, veo.
bebé sin problema, Todo mi personal le ven algo. ni dolor de barriga, nada. Nada. Más rica el agua de Corposana. Claro, si es un agua clorificada la de Corposana. Entonces el Chaco, Nuestro futuro está, hay que centrar en el Chaco. Yo soy de esa teoría, no de ahora, Víctor. Vos sabés que en la Querenza el yeso está a flor de tierra. conozco. Conocemos. Bueno, está A flor de tierra está considerado el mayor yacimiento de yeso del mundo. que para Y ahí era sacar hasta el río Paraguay y bajar hasta Montevideo y mira, nutrir al en la mundo. Querenza Ah, está el regimiento, digamos, sí, el cuartel. el cuartel militar. Sí, A 100 metros ahí está el yeso. es correcto. 100 metros ahí. Mm. Bueno, Está a flor de tierra, me dice. está la flor, yo he visto, Vos viste. yo he visto. Yo nunca vi, me contaba personas. Cuando fui senador, fui hasta ahí. Nosotros presentamos en tiempo cuando Pero teníamos aquí un tenía un proyecto. problema ¿Cuál era? y no tenía camino. Y justamente el Al camino. extremo y de que nosotros, la Vallemí, que está acá, Exacto. compraba yeso de la Argentina. Y bueno, ahí estaba, se quería hacer un canje, ¿verdad? La idea era hacer una ruta de cemento. Teníamos el cemento en Vallemí, que nos costaba hacer una ruta hasta la Querenza y transportar el yeso hasta el río Paraguay y bajar por el río Paraguay. Ese proyecto se le presentó a González Maki. Está vivo ahí, él debe recordar eso. Yo participé en esas discusiones como era Mira, asesor de, Roberto, de todos los sindicatos del sector tantas cosas se puede hacer en este país. y se va a hacer, Víctor. Y Inclusive se pero dice que hay, hay tierras raras ahí. pero hay decepciones en Mm, alguna gente. Yo te comenté, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidad. mm. Que dijeron que eso le favorecía a los Hubo una reunión importante en la casa de un alto dirigente del Partido Liberal. que contaste. Y llevaron a un expositor por el asunto De en la seguridad. de Itaipú Madita. y con el Brasil. No entendía ni atrás ni adelante. Y mira, Dijo cualquier cosa. un desastre. Eh, Y allí sale un ingeniero muy conocido, Sí. porque termina el debate ah, y se comenzaron a hacer algunas observaciones. Y se habló de que Itaipú se hizo cargo de la ruta de la vía oceánica Sí. y del puente Claro. de la vía oceánica. Y salió a decir este hombre de Dios, Mm, yo no sé para qué se hace eso. Es decir, es para beneficiar a los menonitas. Sí. Me contaste. Una estupidez. Y le dije, Realmente es una estupidez. disculpame, mi querido amigo, le dije, pero primero, los menonitas son paraguayos. Claro. Y segundo, es la única vía que nos va a sacar el atraso en que nos encontramos. Claro. Es Y correcto. permanentemente estamos teniendo problemas de agua con la Argentina. Sí. Permanentemente la Sí. navegación fluvial. Y allá tenemos resuelto el problema. Ujú. Y los brasileños van a venir, pero nada de brasileños van a utilizar esa ruta y no van a permitir que nadie por el camino le haga problemas. Claro. Entonces, yo creo que esa ruta bioceánica es una ruta. A ese tema, Víctor, que me va a dedicarle todo un programa porque no se sabe acá en Asunción, poca gente maneja, vos lo manejás demasiado bien porque vos te vas con frecuencia a la zona, estás viendo los cambios que se van No, produciendo. Carmelo Peralta, Roberto, es probable que vos no sepas. No, yo no conozco, hasta hoy no. Carmelo Peralta era antes Mm. una aldea. con los 10, 15 casas de madera, Mm. en donde las 10, 15 casas de madera se dedicaban a la agricultura. Sí. Y de ahí se llevaba en canoa Mm. por Isla Margarita, se llegaba a Isla Margarita y se llevaba al mercado de Murtiño, de Puerto Murtiño, al Brasil. Ujú. Todos los productos agrícolas que se hacían ahí. Y de horticultura también. Sí. Y hoy Mm. Murtiño es una ciudad terminada, Sí. el lugar donde nació nuestro canciller. En nuestra canciller actual. Nuestro canciller actual, Nació en Isla Margarita ante Barcelona. en su currículo es de nació en Isla Margarita. Y Isla Margarita nunca hubo enfermero, Ni siquiera y menos partera. menos partera. Bueno, y Carmelo Peralta hoy Ah, es una ciudad, Ya es una ciudad. con lindos hotelitos. Ujú. Y una ciudad en España enorme está Carmelo Peralta. Y el precio de los
de la tierra, Víctor. Lastimosamente, ahí hubieron problemas ya otra vez de negociar. Paraguay no Sí, puede, este, doble titulaciones, todo ese tipo. y después entraron gente a comprar y bueno, yo tengo 2 hectáreas dentro de la ciudad Mm. No vendiste todavía esa todavía. tierra. Está, ¿cómo se llama? Dentro de la ciudad, eh, con mensura judicial, Ujú, con todos con todas las exigencias legales, ujú. todo alambrado, mira, pero estoy esperando. Ya recibí varias ofertas, pero como había pedido yo antes una suma en dólares, Sí, de hoy acuerdo. el dólar se fue al diablo, ya no me interesa vender, voy a esperar. Bueno, está bien, pero ¿en qué va a pedir? ¿En guaraníes? Y de seguramente voy a pedir en guaraníes porque Pero está cara la tierra en Puerto en Carmelo eh, Peralta. la ciudad es muy linda, No, yo sé. No solamente es linda, va a pero crecer con mayor es rigor porque negociado, Roberto, mucha gente negocia. Hay una ruta, ¿cómo es que se llama? hay una costanera, La costanera. una ruta Bueno, costanera, hay una costanera, yo estoy a una cuadra de la costanera. no una cuadra. Bueno, y la costanera, Mm, la municipalidad sí. tituló todas las tierras que dan de la costanera al río, Ah, mira, que no sirven para nada, pero título. La claro, municipalidad de Carmelo Pérez. mira, sí, Negociado, mira, claro. es una barbaridad. Menos mal que el intendente ahora perdió, ¿viste? Quiso hacer el recurso y perdió. Perdí. Entonces no va a hacer negocio ahí con la costanera. Porque ahí en todo el Alto Paraguay. ¿Y es linda la costanera Muy lindo. de doble vía o es No, una una sola? sola, pero es muy linda la costanera y es larga. Ajá, Yo le hablé al ministro de Relaciones una vez, le dije, conseguí con Itaipú que eso falte todo, ujú. incluso que el nombre de la autopista, no, De la costanera. de la costanera lleve el nombre de tu abuelo. Le dije. Ujú, Marcial Ramírez fue un comerciante grande en Isla Margarita sí, sí, y era colorado. claro. No me dio piola. Ujú. Pero es probable que yo vaya ahora y te cuide haga O sea, hacer bien. esa costanera no está pavimentada. No está pavimentado, Esto es importante. no está pavimentado. Una última pregunta te quiero hacer, Víctor. No sé bien la zona, pero yo a veces no sé cuándo me bolean y cuándo no. Me dicen que cerca de 40% de la población de Puerto Montillo, de nosotros, la de la hora Sí, brasileña, habla guaraní. ¿Eso es cierto o no? ¿cuánto por ciento? Cerca de 40%. Se equivocó el que te puso. El 80%. El 80%. Paraguay. Claro, ese era el territorio paraguayo antes de la guerra. Paraguay. Lo conté acá en este programa. El caso de un joven que vendía chípago por el brazo ahí en Isla Margarita. Sí, sí. Un chipero. Y un día le encuentro en Puerto Murtiño, Eh, soldado. Hablaba portugués. Soldado bien vestido, Ah, bien presentable. Y esa, por ejemplo, es una diferencia que tenemos que nosotros. sí, En el lado paraguayo, el soldado descalzo, sí, y al otro lado, bien vestido, limpio. Y todos son descendientes de paraguayos. Y no solamente eso, sino en aquel entonces, estoy sí. hablando de 40 años atrás, la mayoría de la gente que vivía en Carmelo Peralta, Isla Margarita, tenían una pensión en el Brasil de gente mayor. Ajá. Ya. O sea, que se jubilaban en el Brasil. Se anotaban, se jubilaban. Ah, mira vos. Ellos no, no Pero eran dejaban. paraguayos. Claro. Se jubilaban y se iban a vivir en el hogar de ancianos de allá. Se vieron ahí un día, Una corazo. cobraban, Sí. ya aposentados, dicen Eh, ellos. Ya aposentados. aposentaduría le llaman allá de la jubilación. Yo conozco muy bien el caso. A 80% de eso. Si no es más, A mí me dice un amigo, yo te doy con garantía de que no estoy equivocado. Aníbal Barreto, que aquel escritor falleció lastimosamente muy joven, y él me decía, asombrosa, me fui a Puerto Martínez, un porcentaje alto de gente, yo creo que me dijo
cerca de 40, ¿verdad? Pero vamos a No, decir, pero quedó corto, cortísimo. cortísimo. Yo conozco muy bien porque me iba todas las vacaciones. Interesante. Me iba a Isla Margarita De donde estaba hecho, era territorio paraguayo. ¿Y cómo son físicamente? Paraguay. Mezcla de todo. ¿Eh? Paraguayo. En aquel entonces ¿Hay rubios o no? Hay muchos rubios, ¿no? fueron muchos turcos norteños, Ya. porque el comercio con el Brasil se hacía a través de Puerto Murtinho, cuando no estaba Ciudad del Este. Sí. Entonces iban grandes barcos de acá, de esta Isla Margarita, y bajaban los productos, arroz, harina, no tenían Brasil. Y a la madrugada se mandaba todo de contrabando al Brasil. Ya. Sí. Mm. Y entonces, y los comercios de las cosas que se traía acá Ujú. eran de Puerto Murtinho. Había negocios muy grandes y eran turcos. Eran Y turcos. la mayoría de esos turcos se casaron con concesioneras. Y comparando las poblaciones, ¿cuántas personas más o menos viven en Murillo? Era una ciudad como, ponerle, Pedro como, Juan, no, no, como Cacupe. como Cacope. Como, Y acá era una aldea pequeñita. nosotros teníamos una, en Camilo Ahora es Plaza una ciudad. y la Margarita es una isla. Ujú. Ahí sobre el río había este, casa más o menos confortable. Y ¿Y alguna posibilidad de explotación turística grande? Están subiendo, digamos, hacia el Pantanal. Pantanal, sí, lago paraguayo ya, o Mm. sea, por el río Paraguay. Se puede hacer. Murtiño era muy importante antes por su Sí. comercio grande con el Paraguay. Y Ujú. el tanino, tenía Ujú. una fábrica de tanino. Cuando se cerraron la fábrica de tanino del Paraguay, se cerraron también La de la Motillo. de Murtiño y Quebracho. Hay un lugar donde se llama Quebracho. Ujú. Dos fábricas de tanino tenía el Brasil en esa parte. Ah, mira, eh, Pero vos pasabas sin nadie te pedía nada. no había No documentos, había nada. control de nada. Pasaba con tu cano. Ajá. Fabuloso. Yo cruzaba ahí el río de Isla Margarita, Murtiño, pasaba a nado. ¿Cuánto tiempo estuviste por ahí? Todas las vacaciones me iba. Mi mamá tenía un negocio ahí. Ah, te ibas todas las vacaciones. Todas las ¿Desde vacaciones. qué edad? Y poner toda mi primaria y toda mi secundaria. Ah, sí, Ya. muchísimo La tiempo. secundaria tuve que volar a Isla Margarita cuando me corrieron de Paramaribe. Porque no quise que Claro. el padrino de nuestra promoción fuese Shona. Ujú. Me opuse. Y me la apresaron a mis amigos y cuando la apresaron a mis amigos yo vine a pie cruzando por Piribehuy. Y ahí no se quiso quedar en Asunción. Ahí se fue hasta Isla Mujeres. Genial. Esto, No, extraordinario. espectacular. Dentro de nuestros materiales, lo hicimos con Kevin, aludimos a un tema al que referiste hoy. Viene la gente de la Liga de las Naciones en la época a revisar los dos ejércitos. Durante el armisticio. Es Sí, un armisticio medio raro, sí. de 33-34. Después de Campo Vía. Después de Campo Viejo. Y le visitan los bolivianos, todos con botas, ametralladoras, una vestimenta impecable. Se va y hablan con Estigarribia, y ahí los soldaditos todos eran delgaditos, desnutridos y descalzos, ¿verdad? Y le pregunta el militar este de la Liga de las Naciones a Estigarribia, ¿cuál es el futuro de la guerra? Y le dice Estigarribia, el triunfo de Paraguay es una cuestión matemática. Él se va a su tierra, belga, lo que era, y escribe sus memorias, pues se estaba retirando ya de la Liga de las Naciones, y medio le ridiculariza a Estigarribia. Pero después termina la guerra y gana Paraguay la guerra. Y le manda un jarrón de flores a la esposa de Estigarribia, la Miranda Cueto, con una cartita chiquitita, y le dice, dígale a su marido que tenía razón, que era una cuestión matemática. Paraguay ganó esa guerra con soldaditos descalzos. Con eso no digo que deberían ser descalzos, no son Sí, sí. ¿verdad? Sino que es nomás un hecho anecdótico muy, pero muy fuerte que recordamos también. Y hoy que me estaba presionando para terminar ese trabajo, porque de los 8 pedazos, creo que 4 nomás están. Bueno, en julio de 38 se firmó en realidad Ese es el Tratado de Paz y el Límite, Tratado de Paz. de límite. Y eso es importantísimo, Roberto. Se va a hacer para el mes que Hay viene. un Está libro, previsto. que recomiendo si no leíste,
de Arturo Rey. Arturo Rey, me encanta. Dentro del libro de Arturo Rey está toda una documentación Sí. de las declaraciones que hizo Vargas Peña, Ujú. que fue el único testigo. Vargas Peña es el doctor que murió en la Argentina. Sí, sí. Este, Benjamín. sí, Benjamín. El único testigo de la conversación que tuvo Vladen. el ministro de Relaciones Exteriores de entonces. Ya. Rivarola, no era Rivarola. No, Cecilio Báez. Cecilio Báez. Mm. Y ahí está la documentación muy importante entre Estigarribia y Vargas Peña. Interesante. No es interesante. Vamos a leer, porque yo tengo la colección completa de él, de sus libros que me regaló. Porque él murió hace poco tiempo. Hace Hace poco poco murió. tiempo murió. Yo lo conocí ya viejito, viejito. Ajá. Era uno de los ferreristas más ilustrados, ciertamente. Y me regaló todos sus libros. Yo le llevé algunos de los libros que yo había escrito, ¿verdad? Y él no tuvo mayor gentileza que regalarme todos sus libros. Voy a basarme en eso, porque el mes que viene vamos a lanzar justamente Es muy importante. Estado de Límites con Bolivia. Como surgió un tema con muchas controversias. Y vino Estigarribia, era embajador en los Estados Unidos. Claro, Y le vino un ratito a Buenos Aires y le pidieron para que él firme, para darle mayor legitimidad. correcto, fue sí mismo. ¿Nos vamos, Víctor? Yo creo que esto O- fue una exitosa conversación con relación a temas nacionales e internacionales, que raras veces se escucha en la televisión paraguaya. sí, Yo espero que nuestra gente se entusiasme, no por escucharnos, sino para escuchar una parte de la historia que otro lado no se cuenta. ujú. Perfecto, Víctor. Sobre todo lo relacionado al Chaco es un tema, vos sabés perfectamente, desconocido por lo general. Y tergiversado, Intergiversado. y tergiversado. Intergiversado. La, Nos vamos la a poner, historia paraguaya ha sí, sido tergiversada, incluso la guerra de septiembre. correcto. Totalmente tergiversado. Imagínate un país de primera, del primer mundo Sí. era el Paraguay. Tenía banco, Mm. tenía hierro, tenía Fundición de hierro. barcos, Fundición de hierro, se hacían herramientas, se hacían hasta asados, cañones. machetes. Sí. Después hicimos cañones en tiempo de la Bueno, guerra. O sea, era una fundición de hierro de primer nivel. se trajo profesores de Europa, Sí. no había analfabetos, no había esclavitud. eh, País, pero resulta que esa era la intervención del Estado mm, en las cuestiones del país. Y eso a mucha gente no le gustaba y se fueron a la Argentina y son los que vinieron después como legionarios. y hay paraguayos que pintan de la manera inversa, Víctor. Te voy a invitar a que en una próxima charla abordemos este tema que estás tocando, porque realmente los paraguayos no conocen su historia. Pues parte de su historia, una grandeza monumental, raras veces reflejada por algunos que pasaron por el Paraguay, generalmente extranjeros, y resaltaban estas cuestiones con las que vos Es estás. extraordinario, ¿no? Este Una es un historia país muy que no linda. no Sí. tuvo analfabetos, no tuvo esclavos. Y los que nos vinieron a traer supuestamente La civilización, la civilización. civilización o barbarie, decían. La barbaridad era en la pujanza del Paraguay. Y la Bueno, barbarie esclavista y el de patarse de huellos, como en el Río de la Plata, fue lo que se impuso acá. te tomo la palabra. Vamos a Próximo grabar, tema. vamos a grabar sobre este tema un largo como el de hoy, una larga conversación como la que tuvimos hoy. Agradecerle a nuestro técnico, Sí, que siempre fue muy eficiente. ella está un poco cansado ahora, ¿no? Pero cansado porque hizo mucho el día de hoy. Alzó todos nuestros materiales en nuestras nuevas redes. Tenemos una presencia, Víctor, mucho mayor ahora. Y desde la semana que viene vamos a tener algunas novedades. ¿Sí? Vamos a tener un entrevistador italiano que va a trabajar con nosotros, sin cargo alguno. ¿Sí? Y vamos a tener otro muchacho joven también. Dos personas se van a incorporar al equipo.
Muchísimas gracias por habernos visto.